Bueno, vamos a continuar con la charla, a partir de la charla anterior, que está muy relacionada, a hablar sobre el manejo del fertirriego en el tomate, y en esta charla en particular vamos a abordar tres temas. El consumo de agua en tomate en invernáculo, la concentración de nutrientes que debe haber en la solución nutritiva y los problemas frecuentes que se producen en los suelos asociados al manejo del agua. Todos los datos que vamos a presentar a continuación provienen de dos experimentos que se realizaron en Las Brujas, en el INIA Las Brujas, sobre tomate en invernáculo. Uno es un ciclo de primavera que fue trasplantado el 22 de agosto del año pasado con el cultivar la pataya, y un ciclo de otoño trasplantado el 10 de febrero de este año con el cultivar el pida. El experimento tenía tres niveles de fertilización: un nivel 0 donde no aplicamos fertilizantes, el 100 en donde aplicamos el 100% de los requerimientos de nutrientes del cultivo, el 150 donde aplicamos un 50% más de nitrógeno que en el tratamiento 100. La densidad de plantación fue de 2,7 plantas metro cuadrado y el rendimiento fue de 20 kilos metro cuadrado para primavera en promedio y 15 kilos metro cuadrado en promedio para el cultivo de otoño. El consumo de agua fue medido a través de balance hídrico mediante lisimetría. En el cuadro que aparece a continuación tienen los datos de consumo acumulado de agua o evapotranspiración del cultivo acumulado para el ciclo de primavera y otoño para los tres niveles de fertilización que se aplicaron. Primero, lo más destacable: en el ciclo de primavera se consumen en promedio unos 500 milímetros acumulado en el ciclo, mientras que en el ciclo de otoño se consumen unos 300 milímetros en todo el ciclo. Eso es importante porque si se van a hacer en un mismo invernáculo un cultivo de primavera seguido de un cultivo de otoño, son necesarios 800 milímetros anuales de agua para regar, o sea, 800 litros por metro cuadrado. También se observaron diferencias entre los niveles de fertilización. El nivel 0 presentó un consumo menor de agua que los tratamientos con fertilización. Cuando se produjeron los picos de consumo y las diferencias entre los ciclos, es lo que se observa en las gráficas que vienen a continuación. En el ciclo de primavera, el consumo máximo de agua se alcanza a las 12 semanas, o sea, a unos 90 días desde el trasplante, y los valores andan entre 5,5 y 6 milímetros por día, o sea, 5 a 6 litros metro cuadrado por día, y se mantienen relativamente constantes hasta el final del ciclo. En otoño, la situación es bastante diferente. El pico de consumo de agua se alcanza a los 45 días más o menos de trasplantado el cultivo, y ese pico de consumo está entre 2,5 y 3,5 milímetros por día. Está mucho más bajo que en primavera. Y después el consumo de agua decrece hasta que se alcanzan valores muy bajos al final del cultivo. O sea, el comportamiento es muy diferente entre los ciclos. ¿A qué se debe esta diferencia? Tiene que ver con cómo evoluciona la radiación, que es lo que aparece en las dos primeras gráficas, en relación al crecimiento del cultivo, que es lo que aparece en las gráficas de abajo, representado a través de la fracción de radiación interceptada, que es un reflejo del área foliar del cultivo. En el caso del ciclo de primavera, el crecimiento del cultivo se acompaña de un aumento de la radiación semanal o diaria, mientras que en otoño el cultivo crece a la vez que la radiación decrece. Es por eso que no se alcanzan los picos de consumo que se alcanzan en primavera. Las diferencias entre los tratamientos de fertilización en cuanto al consumo del agua tienen más que nada que ver con el área foliar que desarrollan. Como ven en el primer cuadro, el tratamiento 0 es el que obtiene o el que alcanza áreas foliares más bajas. Eso también se puede visualizar a través de la imagen, en donde tenemos
una parcela que era fertilizada al 100% de los requerimientos y otra que era sin fertilización. Y pueden observar la diferencia en el follaje, en el desarrollo de planta que había. Como todas las parcelas se regaron igual y los consumos fueron distintos entre los niveles de tratamiento, se obtuvieron distintos drenajes y es lo que se observa en los cuadros que aparecen abajo. El tratamiento sin fertilización en los dos ciclos presentó mayor drenaje, o sea, sobró más agua, podríamos decirlo de esa manera. Ahora vamos a hablar de la concentración de nutrientes en la solución nutritiva. Vamos a comenzar con el nitrógeno. La concentración de nitrógeno o cualquier otro nutriente en la solución nutritiva se puede calcular a partir del aporte de nitrógeno a realizar sobre o dividido el aporte de agua a realizar. ¿Tá? Vamos a hacer este ejercicio para un cultivo de primavera con 2 niveles de materia orgánica del suelo. Vamos a calcular primero cuántos fertilizantes es necesario aportar y después vamos a llegar a la concentración de nitrógeno en la solución nutritiva. En el cuadro que aparece a continuación está representado el balance de nitrógeno para 2 niveles de materia orgánica en el suelo, 1,5% y 3,4%. Al principio se detallan las entradas al sistema, el aporte de nitrógeno a través de estiércol, que en este caso es 0, el nitrógeno que proviene de la mineralización de la materia orgánica, que obviamente como estamos tratando con 2 suelos muy distintos en cuanto a materia orgánica, el aporte de nitrógeno a partir de la mineralización es completamente diferente. El nitrógeno mineral del suelo y el nitrógeno aportado en el agua del riego asumimos que fueron iguales. En cuanto a las salidas, el nitrógeno, la principal salida es la extracción que realiza el cultivo. Asumimos una extracción de 1,8 kilos de nitrógeno por tonelada de fruta fresca y un rendimiento de 20,7 kilos metro cuadrado para hacer este cálculo. También asumimos unas pérdidas por drenaje de 2 kilos de nitrógeno por hectárea. Al final aparece el cálculo de cuánto fertilizante nitrogenado sería necesario aportar y como ven es muy distinto. Y la diferencia se debe a esa diferencia en el contenido de materia orgánica inicial del suelo. Si continuamos con el ejemplo del 3,4% de materia orgánica y consideramos una eficiencia de aplicación del fertilizante del 75%, llegamos a una aplicación total de 46 kilos por hectárea. Si utilizamos los porcentajes de extracción según etapa que se presentaron en la charla anterior, podemos dividir esos 46 kilos en cada una de las etapas y es lo que aparece en el siguiente cuadro, en donde tenemos las etapas, el estado fenológico en cada etapa, el consumo de agua de riego, la cantidad de nitrógeno necesario aportar en cada una de las etapas utilizando estos porcentajes de extracción y podemos calcular la concentración de nitrógeno, en este caso en milimoles litro y en miligramos litro, que es necesario aportar en la solución nutritiva para cada etapa del ciclo del cultivo. En el caso del potasio es muy similar el enfoque. También aparece en primer lugar las entradas de potasio, que es el potasio que proviene del suelo. Para eso utilizamos el potasio del análisis de suelo, el potasio intercambiable. Nosotros teníamos el potasio inicial y el final, entonces pudimos calcular cuál fue el aporte del suelo, el potasio en el agua del riego, que lo obtuvimos de multiplicar el volumen de riego por la concentración de potasio en el agua, y ahí constituimos las entradas totales que fueron 118 kilos de potasio por hectárea. Las salidas, nuevamente la principal salida es la extracción del cultivo, consideramos los valores de extracción de la que se presentaron en la charla anterior. Estas son las salidas totales.
Y bueno, los requerimientos de potasio son las salidas menos las entradas, y considerando una eficiencia de aplicación del 75%, sería necesario aplicar 678 kilos de potasio por hectárea. Lo mismo que para el nitrógeno, a la hora de calcular la concentración de potasio en la solución nutritiva, usamos los porcentajes extraídos según etapa fenológica de la charla anterior y dividimos ese aporte de potasio en las distintas etapas, y dividiendo entre la cantidad de agua a aportar podemos calcular el potasio, la concentración de potasio en la solución nutritiva. Por último, vamos a dedicar algunos minutos para hablar de los problemas frecuentes que ocurren en los suelos, que están muy asociados al manejo del fertirriego, y vamos a tratar estos dos temas: la contaminación por el lavado de nutrientes a las napas subterráneas, sobre todo nitrato, y lo que es el problema de la acumulación de sales, sobre todo sodio, que está asociado a una pérdida de las propiedades físicas y químicas del suelo. En cuanto a la contaminación por lavado de nitratos, es promovida por una excesiva fertilización nitrogenada o una fertilización mal distribuida. También por un riego que supera la demanda del cultivo, lo que produce excesos de agua, drenaje y por lo tanto lavado de sales. La primera pregunta que teníamos con respecto a este tema es si realmente se lavaba nitrógeno en nuestros suelos bajo invernáculo, donde no ocurren lluvias. Y la respuesta a esa pregunta es que sí. Y eso lo pueden observar claramente en los siguientes cuadros para el cultivo de primavera y para el cultivo de otoño, en donde tuvimos parcelas con distinto nivel de drenaje muy diferente. Este es el aporte que se hizo de nitrato por fertirriego en cada una de estas parcelas, y este es el lavado de nitratos que pudimos cuantificar en cada caso. Y como ven, el lavado de nitratos, que mayormente ocurrió en estas parcelas de acá, está asociado a altos drenajes, o sea, a riegos que superan la demanda del cultivo. Lo que está asociado con baja eficiencia tanto del uso del nitrógeno como del agua en sí misma. En las siguientes gráficas podemos reafirmar el mismo concepto. En la primera gráfica podemos ver que el pico de lavado de nitrato en el ciclo coincide con el pico de drenaje total de agua. Esta gráfica es el drenaje de agua, esta es el nitrato en la solución del suelo y este es el nitrato que se lavó. El pico de nitrato lavado coincide con el pico de drenaje y no con la mayor concentración de nitrato en la solución del suelo. ¿Cómo evitamos el lavado de nitratos? Al inicio del cultivo hay que tener cuidado porque hay en general una alta concentración en la solución del suelo, principalmente si se usaron enmiendas orgánicas o el suelo tiene alta materia orgánica. Entonces hay que evitar riegos excesivos y drenaje en ese momento. Y durante el ciclo tratar de regar de acuerdo a la demanda del cultivo, considerar el clima, el momento fenológico y el área foliar. Lo ideal es utilizar alguna herramienta de monitoreo que contribuya al manejo o que ayude al manejo y a la toma de decisiones. Por ejemplo, monitorear la humedad del suelo para corregir el riego, puede ser tensiómetros u otra herramienta. Y también las herramientas que permiten monitorear la concentración de nitratos en la solución del suelo que te ayude a corregir la fertilización. El otro problema al que hacía referencia es la acumulación de sales, especialmente el sodio, que está asociada a pérdida de propiedades físico-químicas del suelo. En el siguiente cuadro pueden ver las parcelas con distintos niveles de drenaje en los dos ciclos, el de primavera y el de otoño. ¿Cuál fue el aporte de sodio por fertirriego total en kilos por hectárea? ¿Cuál fue el lavado de sodio que pudimos cuantificar?
Y por último, el balance, o sea, las diferencias entre el aporte y lo que se perdió por lavado. Como pueden observar en el cuadro, en los casos en donde el drenaje fue más alto, el balance de sodio es negativo, es decir, se lavó más sodio del que se aportó, por ende, la concentración de sodio bajó. Mientras que en los tratamientos o en las parcelas en donde el drenaje fue bajo, hubo acumulación de sodio en el suelo. Estos datos nos permitieron establecer una ecuación de regresión entre el porcentaje de drenaje de riego total y el balance de sodio, y nos dio que para este suelo y este tipo de agua es necesario un 11% de drenaje para evitar la acumulación de sodio. Obviamente el drenaje también influye en el lavado de nitratos, entonces hay que buscar el equilibrio entre los dos fenómenos. ¿Cómo eliminamos el sodio acumulado en el suelo? ¿Cómo lavamos el sodio? Se puede hacer riegos abundantes para lavar después de culminado el ciclo, sobre todo el ciclo de primavera, entre el ciclo de primavera y el ciclo de otoño, sobre todo si los niveles de sodio superan ciertos umbrales, hay ciertos umbrales máximos de 10% de la capacidad de intercambio catiónica. Y también es recomendable cuando se cambia el techo del invernáculo permitir que ingrese lluvia, que lave los excesos de sodio, así como otras sales, antes de retechar, o sea, dar un tiempo que permita que la lluvia lave los excesos. Bueno, hasta aquí esta presentación, les agradezco mucho su atención, está el equipo de trabajo detallado ahí abajo, que somos muchos compañeros de Las Brujas, y estamos abiertos para cualquier consulta que tengan sobre este tema. Muchas gracias.